Muy buenas noches. Hoy vamos a platicar acerca del final del Mundial. No es un asunto deportivo el que nos interesa, ni mucho menos las corruptelas que se puedan manejar en el fútbol. Esto es asunto de los aficionados, de los fanáticos del fútbol. Nosotros trataremos de pensar en la problemática que se viene. Vimos evidentemente un distractor terrible en donde el gobierno federal intenta involucrar a un expanista, al señor Rufo, que fuera el primer gobernador. Se dice que es el primer gobernador de oposición. Es falso. El primer gobernador de oposición se da en el PRICH, allá de 1941, 41, cuando nace el Partido Revolucionario Institucional de Chihuahua, que nace como un partido de oposición y se crea y triunfa en el estado de Chihuahua, el famoso PRICH. Este viene a ser el segundo gobernador de oposición. El problema es que, pues en realidad no son de oposición. Finalmente todos son revolucionarios. Llámese transformadores, que se dicen los de Morena, que en realidad son revolucionarios y son de la misma camada, de la misma basura, el mismo grupo que ha contaminado a la nación y que ha roto el destino de México de ser la primera potencia económica del mundo a convertirnos en una nación tercermundista, que es lo que vemos, ¿no? Entonces, pues seguimos en este pantano de transformaciones, de revoluciones y de mentiras, de engaños, en donde el señor Rufo, pues que en realidad no vale la pena defenderlo porque él no tuvo la virilidad, y lo digo con esas palabras, no tuvo la virilidad de confrontar a los Arellano Félix cuando él fue gobernador del estado de Baja California. El asunto es que no se transformó el estado, no se peleó contra el narcotráfico y las cosas eran terriblemente violentas, sobre todo en Tijuana. Y pues yo siento que aún siendo él de una supuesta oposición, pues son parte de lo mismo. Y creo que el país no debe perder el tiempo en defender a un personaje que pues no tiene la calidad, la entereza, que nunca tuvo la entereza de defender a su estado. Sí, fue un hombre honesto, no lo voy a poner en tela de juicio, pero la honestidad también pasa por el valor, los valores, la valentía de confrontar a los criminales que por eso cobran. El gobernador del estado cobra por mantener la paz, la federación cobra por mantener la paz. Los municipios cobran por mantener la paz y en este México nuestro la paz nunca ha sido motivo de preocupación de ningún político, de ninguno. Bien se dice de la iniciación del narcotráfico en México, de los grupos que se dedican a la delincuencia. Estos nacen allá de 1919, cuando se denuncia el grupo del carro gris,
que al parecer estaba vinculado con el regente de la ciudad, con el jefe del departamento del Distrito Federal, y que pues desde la Revolución Mexicana han estado coludidos los políticos y el crimen organizado, de tal suerte que Jenkins, que fue un traficante de alcoholes, que se asoció con Cárdenas, con Lázaro Cárdenas, que se asoció con los Ávila Camacho, con Maximino y Manuel, que se asoció con Abelardo L. Rodríguez, que se asoció con el papá de Miguel Alemán. O sea, vemos ahí que la retahíla de traficantes de alcoholes pues se apoderaron de la presidencia. Estamos hablando, iniciando con Abelardo L. Rodríguez, después viene Ávila Cárdenas, que también estuvo coludido en la fabricación de alcoholes y del tráfico de alcoholes a Estados Unidos, y después viene Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, que junto con su hermano Maximino era parte de esta colusión, y que pues este tipo de personajes se recrudece ahora con Morena. Es evidente que el señor López Obrador es quien inicia un problema muy delicado con los Estados Unidos. Vamos a ser muy claros. Los americanos también han estado coludidos en el narcotráfico. También es un narcoestado. No lo vamos a negar. ¿Por qué? Incluso el mercado de drogas se genera con los jóvenes que iban a la guerra de Corea y regresaban adictos. Cuando el presidente Kennedy se da cuenta de este problema, regresa a los soldados de Corea, lo asesinan, entra Johnson, inmediatamente se inicia la guerra de Vietnam, hasta que queda evidenciado un enorme mercado de drogas creado por algo que ellos quieren pasar como un accidente, pero pues a través de la muerte de Kennedy, pues eso deja de ser un accidente. Entonces, aquí vemos que el mercado de drogas pues intenta restituir el mercado de alcoholes, que también estaban vinculados, como se ha dicho, la clase política con los traficantes de alcoholes. Hablan ahí de algunos senadores y cosas de esas, aunque pues hay razones para sospechar lo contrario, para sospechar que es algo más. Pero hoy se recrudece. Y se recrudece por un problema grave. No estaba contemplado en estos acuerdos de narcotraficantes, de estados narcotraficantes, llámese México y Estados Unidos, no estaba contemplado el fentanilo. Por eso los americanos han dicho que el fentanilo es un arma de destrucción, ¿Y esto qué quiere decir? Que no estaba contemplado en las negociaciones del manejo del mercado de drogas, y que esta arma, que le costó 500,000 de muertos, pues es fruto de una acción concertada y manejada desde la presidencia de México por un personaje que definitivamente está mal de la cabeza. Lo han analizado muchos psicólogos, lo han dicho muchas gentes, un sociópata que inicia queriendo pasar a la historia como el derrocador del imperio yanqui, pues le abre la caja de Pandora y esto se convierte en un conflicto, en un grave conflicto. No por el asunto del narcotráfico, eso tenemos que hacerlo a un lado. El problema de fondo, el problema real,
son 500,000 de muertos por una conspiración. Ese es el tema real. Y todos los que estén hablando de otra manera no entienden lo que está pasando. Ni lo que dice el gobierno de la 4T, que son buenos y santos, no lo son, ni lo que dice la oposición, que dice que argumenta un asunto de narcotráfico. Tampoco. Es un asunto de una conspiración que le costó a los americanos 500,000 de vidas. Ese es el fondo. Y contra ese fondo, la única salida es entregar al causante, al verdadero causante de esa conspiración. Entonces, en este sentido, Sheinbaum debe entender en dónde está parada, porque no puede ser cómplice de una conspiración que le costó 500,000 de vidas a Estados Unidos. Y evidentemente, si sigue en la misma tesitura, pues va a terminar mal, porque vean una conspiración mucho menor, el caso de las Torres Gemelas, una conspiración que le costó 3,500 vidas a Estados Unidos, fue la desaparición práctica de Irak. Entonces, aquí estamos viendo algo terrible. O sea, algo muy grave, por no decir la verdad. Esto es una conspiración en contra de un gobierno americano que no lo voy a defender, que no está limpio de culpas, pero que está exigiendo el castigo porque no contemplaba el negocio del narcotráfico un arma criminal, un arma mortal, como lo están definiendo el mismo gobierno americano, que es el fentanilo. Entonces, no es un asunto menor. Y creo que esto es argumento suficiente para entender que el caso de Rufo pues nos está quitando la atención de algo que es verdaderamente dramático, algo que puede convertirse en un problema demasiado serio para el país. Aquí no hay más camino que entregar a los culpables. Y los culpables, está muy claro, todo apunta a la chingada, todo apunta a la chingada. Y en todos los sentidos, apunta a la chingada en todos los sentidos. Entonces tenemos que evitar que esto suceda y para evitar que esto suceda necesitamos concentrarnos en el problema real y debemos dejar de distraernos y con personajes que si bien pues no tienen un historial muy perverso, pues tampoco tienen un historial de valentía y de lucha, de una verdadera lucha por la paz nacional. Un personaje que volteó la cara, nadó de muertito con los Arellano Félix, probablemente haya pensado que también aquí en el Huachicol pudo haber nadado de muertito y pues no entendió que él era la parte delgada de la soga, de la cuerda, y pues por ahí iban a empezar a reventarlo. Sin embargo, aunque sea él la parte delgada de la soga, no es el problema de fondo. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí hay muchos bemoles en todo este contexto. El bemol de cómo reaccionar ante el problema del Temec. Necesitamos que el Estado deje de pelearse con los empresarios mexicanos porque la economía bien entendida, como la mencionamos anteriormente, la economía bien entendida es nacionalista, no es estatista, al contrario, va en contra del estatismo. Está en favor de la sociedad, pero una sociedad nacionalista que reinvierta sus utilidades en México y que esas utilidades nos permitan un crecimiento exponencial. De otra manera, esto no va a funcionar. O sea, el Estado tiene que entender que las utilidades en el Producto Interno Bruto son indispensables para el crecimiento y que el Tratado de Libre Comercio atenta contra las utilidades, porque esas utilidades se van a través de las transnacionales. Y el objetivo es tener transnacionales, y entonces ahí
todos los capitales se vuelven golondrinos y la problemática nacional se acrecenta. No podemos continuar. Si bien no crecíamos con el neoliberalismo porque el Tratado de Libre Comercio se llevaba las utilidades, hoy tenemos la carga burocrática, que es asquerosa, más el ataque a la iniciativa privada, más los capitales golondrinos que se llevan las utilidades a otros países. Y queremos sobrevivir pidiendo, suplicando que los inversionistas pongan los ojos en México. Necesitamos crear nuestros inversionistas, necesitamos crear nuestros capitalistas, nuestros capitales, nuestras industrias. Necesitamos crear una verdadera autonomía nacional. Y mientras no lo hagamos, señores, esto no va a funcionar. Hay que entender qué es la economía. Y la economía no puede, economis, el equilibrio del dinero. La economía es un equilibrio y cuando se sesga la economía por la derecha o se sesga la economía por la izquierda, en esencia está perdiendo el equilibrio. Entonces, ni la izquierda ni la derecha entienden realmente de economía. La economía es una ciencia muy, muy vieja, que se ha entendido muy bien, que la doctrina social cristiana la ha entendido muy bien. Eso ayudó al desarrollo de la humanidad y que no solamente la desarrolló, sino nos entregó a la sociedad herramientas para defendernos del Estado, como fue la desaparición de los reyes gracias al diezmo. Lo que desaparece a los reyes es que no pudieron competir con la iglesia por el diezmo, porque la gente prefería pagar el diezmo y no el quinto real. Entonces, los reyes desaparecen, viene una nueva oleada de nuevos políticos, mucho más agresivos, mucho más demagogos, más mentirosos, más criminales, que son los liberales, que imponen su verdad a través de la guillotina, o sus mentiras, o sea, imponen sus ideologías, más claro, imponen sus ideologías a través de la guillotina. Y entonces la humanidad ha tenido grandes problemas y guerras mundiales, y guerras mundiales donde han muerto millones de seres humanos. Entonces, ni las izquierdas, ni las derechas, ni los gobiernos, la clase política es una amenaza para la sociedad y hay que confinarla al extremo. No hay otra solución, sino confinar a la clase política al extremo. Y eso implica confinar al Estado a su expresión mínima indispensable. Eso tiene que ser así. Señores, no perdamos objetividad. No perdamos el tiempo pensando en el problema de Rufo, atendamos el problema grave que es esta loca conspiración que provocó el señor López Obrador y que puede desatarse en un problema muy serio para la nación. Señores, buenas noches y muchas gracias.